Carlos Palotti es uno de los invitados a los que todos los años traemos, porque siempre tiene algo nuevo para decir. Estamos en el auditorio de TICMAS, en la Feria del Libro. Hoy es la jornada de empleabilidad, la jornada de educación superior y el mundo del empleo. Y Carlos reúne un poco esos dos mundos, cómo entrecruza las ideas. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, como siempre, un placer estar acá en este auditorio. Hay una idea que surge. No, voy a empezar por la de Naos y después voy a ir a esa, porque suelo repetirme en las preguntas con Carlos, pero porque además me justifico diciendo que como los años cambian, la pregunta es la misma, pero la respuesta cambia. Pero antes de ir ahí, vayamos a Naos. ¿Qué es Fundación Naos? Mira, Fundación Naos es algo que hemos iniciado hace un par de años para crear nuevos modelos pedagógicos para estos tiempos que vienen. Recién lo estábamos escuchando Eduardo Levi Sellati, hablando de, bueno, cómo va evolucionando todo este tema educativo o cómo debería ir evolucionando para ayornarse a las nuevas necesidades, digamos, a las nuevas oportunidades y a la tecnología. Y nosotros veníamos experimentando en distintos ámbitos educativos un modelo masivo de educación de forma tal de que permita llegar. A ver, voy a retomar un poquito para hacer un poquito más claro. Sí. Uno de los mayores problemas a los cuales nos vamos a enfrentar en el futuro es que cada vez el buen docente va a ser un bien más escaso. ¿Sí? ¿Por qué? Por un montón de razones, sobre todo en el ámbito tecnológico, que es el que a mí más me mueve. Digamos, el mercado, las empresas demandan también tecnólogos y los tecnólogos muchas veces podrían ser docentes y no terminan siendo, o a lo mejor un tecnólogo bueno no es un buen docente porque no es un buen pedagogo, no tiene metodología de enseñanza. Entonces, lo que hemos tratado de ir buscando modelos que sean escalables de forma tal de utilizar los mejores pedagogos, tecnólogos, de la mejor manera más racional para capacitar a la mayor cantidad de gente posible en las habilidades digitales mínimas como para que después pueda seguir estructurando una carrera en el futuro. Cuando hablamos masivamente significa capacitar 10.000 personas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Aulas, hoy escuchaba cortes de 1.000, digamos, de 800, digamos, ¿no? Bueno, esto que parecen locuras, cuando empezamos a hablar de esto también a nosotros nos parecía una locura hasta que nos sumergimos en esto y usando inteligencia artificial, porque de hecho se basa mucho en el uso masivo para la educación, y usando el aula invertida, utilizando coach profesionales, utilizando tutores y profesores y mentores. Bueno, esto es una realidad que la estamos implementando en varios lados. ¿Cómo se certifica delante de 10.000 personas que estudiaron o que aprendieron? Bueno, la palabra certificación me produce escozón, tengo que decir. Porque... Pero una persona que estudia tiene que de alguna forma demostrar que sabe, ¿no? Cuando tiene un título. En realidad lo último que le van a pedir en un empleo en general es un certificado de algo, digamos. En general lo que le van a preguntar es, ¿vos qué sabés? Contame tu experiencia, contame qué proyectos estuviste, contame qué sabés hacer, cuáles son tus conocimientos. Eso es el mundo actual, sobre todo el mundo que está ligado a esta economía del conocimiento, que por otro lado, creo que ahí lo pusimos en el título, digamos, lo que vamos a hablar, por otro lado, no para de crecer. Hasta los que somos convencidos a veces nos seguimos sorprendiendo. Un año como el año pasado, año difícil para la Argentina. Año de elecciones, con tironeo, con bandas cambiarias terribles, con una inflación galopante, el empleo volvió a crecer entre el 4 y 5% cuando toda la actividad privada decreció. Las exportaciones están marcando un récord de 8.200 millones de dólares, un disparate de ese tipo. No disparate, no, buen disparate. Bueno, ese empleo tecnológico hace que cada vez esta actividad tenga más demanda, ¿no? Entonces, hay que ir preparando a la gente para lo que son las demandas del futuro. Por supuesto, a través de la inteligencia artificial, a través de muchas nuevas tecnologías, que no solo podemos ser productores de tecnología, sino que podemos utilizar esas tecnologías para desarrollar nuevos métodos, en este caso pedagógicos, ¿no? Carlos, ¿usted no tiene demasiada fe en la tecnología? Mirá, hace como 20 años, me acuerdo un poco más, 25 años, hace mucho, me recuerdo un presidente de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, que decía que en realidad la tecnología iba a estar dominada por 4 o 5 grandes actores en el mundo
y que esos actores y que, digamos, los países como Argentina lo que tenían que dedicarse a hacer cosas periféricas, implementarlo, adaptarlo, pero no mucho más. Craso error, digamos, ¿no? Hoy un porcentaje bastante, casi el 9% de la población hoy se desempeña de alguna manera ligado a una actividad del empleo privado, ¿no? Me estoy refiriendo, se desempeña en actividades ligadas a la economía del conocimiento. A ver, la tecnología de per se es un número muy alto. ¿Perdón? Digo, 9% es un número muy alto y puede ser que sea un número más alto que la cantidad de docentes que hay en la Argentina, que ya de por sí es un número alto. Totalmente. 1.200.000 docentes. Sí, totalmente, totalmente. Y va creciendo, y va creciendo. Ahora, la tecnología es un medio, no es el objetivo en sí mismo. Y la tecnología en sí misma tampoco es el elemento de decir, bueno, nosotros tenemos que confiar en la tecnología como el driver generador de empleo, generador de oportunidades, o como dijo Eduardo, el que nos va a modelar de alguna manera nuestro estilo de vida en el futuro. No, no es así. El ser humano va a seguir teniendo control de todo eso, yo no tengo ninguna duda. Lo que sucede que lo que tenemos que tener son gente que tengan las habilidades básicas como para poder entender ese mundo nuevo y poder después interactuar. A ver, cuando pasó la Revolución Industrial, los esclavos dejaron de ser esclavos para ser obreros industriales y tuvieron que empezar a aprender a leer y hacer algunas cuentas porque era necesario para ser un obrero de la Ford, por decir. Bueno, hoy por hoy las personas no necesitan tener habilidades manuales, sino habilidades intelectuales, un concepto de lógica. ¿Qué es un proceso lógico y cómo lo llevo adelante? Es la base de poder tener un empleo ya no del futuro, sino del presente en muchas actividades. Si vos vas, Expoagro, por decir algo, Expoagro que se hace todos los años, se hizo hace poco, más de la mitad de los stands son todos de tecnología. Tecnología aplicada al agro, una actividad que siempre fue considerada de las más primarias, digamos, ¿no? Con una producción masiva, ¿no? No, la inversión que hay en tecnología en el agro, de hecho tuvimos aquí a Rubén Unge, que hace inteligencia artificial aplicada al agro. La inversión que tiene el agro en tecnología es inmensa. Tal cual. Entonces, lo que tendremos que ir pensando es cómo preparamos nuestra gente, cómo preparamos ya ni siquiera nuestros jóvenes, nuestra masa de gente trabajadora con capacidad de producción para estas habilidades que son requeridas. Vamos a decir, ahora, lo que hoy se está requiriendo, ¿va a ser lo que se va a requerir dentro de 20 años? Nadie lo sabe, ¿no? Ni Eduardo con su capacidad de proyección, ¿no? Lo que sí sabemos que hay determinadas características que la persona va a tener que tener, que por lo pronto él dijo empatía, definitivamente, ecosistémico, digamos, definitivamente. Pero por otro lado, si no tiene las bases, es decir, si yo no tengo una estructura mental más o menos orientada a poderlo entender, y va a empezar a pasar lo que pasa en muchos lados que te dice, no, eso no es para mí, y yo me bloqueé, y ya quedé fuera. Cuando en realidad era como saber leer y escribir, era como cuando nuestros abuelos decían yo soy analfabeto y ya con eso se bloqueaba. Bueno, hoy por hoy sería, digamos, el que no está con algún concepto de alguna habilidad digital, ¿no? Voy a tomar ahora sí una pregunta que le he hecho varias veces a Carlos. Mi hijo estaba en cuarto año y le pregunté, hace 2 años, ¿qué debería seguir mi hijo? ¿No? Sí. Y Carlos me dijo que siga lo que quiera, pero que estudie programación. Y el año pasado mi hijo estaba en quinto y le volví a preguntar esto y me dio la misma respuesta. Este año mi hijo ya está en el CBC, pero el CEO de NVIDIA dijo, la programación ya fue, no hay que estudiar programación. Entonces, ¿qué hacemos con todas las respuestas anteriores? Vale, en realidad mi respuesta hoy sería la misma. Que estudie lo que más le guste, pero que aparte estudie programación. La verdad que cuando hablamos de programación es un amplio espectro, ¿no? Es como decir, estudia medicina, ¿no? Estudia abogacía, qué sé yo. En realidad lo que tenés que estudiar son habilidades digitales. Tenés que tener concepto de habilidades digitales. Ahora, si después se va a dedicar a ser programador o no, no, pero tiene que saber de estos temas. Por ejemplo, un médico. Un médico hoy por hoy trabaja mucho con la secuencia genómica, que es totalmente lógica, es un proceso casi como de programación. La ingeniería trabaja con la computación cuántica o con la inteligencia artificial. El otro día estuve dando una charla en el Consejo de Ciencias de Profesionales de Ingeniería Civil, perdón. La ingeniería civil hoy por hoy tiene mucho de inteligencia artificial. Y si vos no entendés más o menos un proceso lógico, le voy a dar un ejemplo diferente.
La inteligencia artificial hoy por hoy es algo que todos estamos escuchando harto. Parece que se han reproducido los especialistas en inteligencia artificial, ¿no? De tener 4 o 5 personas que algo sabían, ahora hay miles que hablan de inteligencia artificial. Creo que hay mucho chanta dando vuelta, pero... Sí, pero también tiene que ver con la masificación de una herramienta. Y es algo que no es tan tecnológico, sino también es muy de cognitivo, digamos, de otra habilidad. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, digamos, en el futuro probablemente no hablemos de inteligencia artificial, vamos a hablar de una post-inteligencia artificial. Hace unos años hablaríamos de blockchain, otro año hubiéramos hablado de big data, es decir, son modelos tecnológicos que de alguna manera vienen y hacen un paso en el futuro. Ahora, si hay un nuevo, en esta inteligencia artificial hay un nuevo oficio que se llama el prompter. No sé si lo han escuchado. Digamos, que es el que le pregunta o el que interviene con la inteligencia artificial y que es el que tiene que saber cómo pregunta. O sea, pero no solo cómo pregunta, sino cómo crea el ambiente para que la inteligencia artificial le dé un resultado relativamente lógico. Ahora, el prompter tiene que tener un concepto estructurado para poder preguntar. Él tiene que saber que va a haber un entorno, que va a haber un escenario, que va a haber personajes, que va a haber material que tiene que alimentar a la inteligencia artificial para que algo produzca. Bueno, el prompter finalmente, si no tiene determinados conceptos, si querés decir lógicos, y es probable que vaya a encontrar una barrera en su desarrollo, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo. Pero me voy a poner el abogado del diablo. Digo, estoy súper de acuerdo porque esta discusión la he tenido yo estando en ese lugar, pero me voy a poner el abogado del diablo. Y voy a tomar a la ya mítica charla de Eduardo Levi Yeyati a la que mencionamos todo el tiempo. Pero él dijo, la inteligencia artificial ahora pone en jaque a los operadores de nivel superior, no a los básicos, sino a los de una dimensión superior. El programador, el prompt engineer, el ingeniero en prompt, es una carrera que se está dando en universidades, etcétera, pero hoy la inteligencia artificial también está aprendiendo a mejorar su propio prompt. Entonces uno le está enseñando cómo tiene que pensar y el día de mañana nosotros le podemos preguntar, dame un prompt que haga tal cosa o tal otra. O sea, ya no requerimos una habilidad en el prompt, sino que la propia inteligencia nos va a ayudar. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque yo nunca pude responderla. Bueno, definitivamente. La gran diferencia entre la inteligencia artificial y otras tecnologías que conocemos es que no sabemos qué puede aprender y hacer la inteligencia artificial por sí misma. Si se podrá mejorar a sí misma, ya no con el contenido que venía creado por alguna persona, con algún grupo de computadora o datos que viene, sino con cosas que la misma inteligencia artificial va a ir mejorando, perfeccionando. Con lo cual el horizonte es totalmente indefinido hoy día, digamos, yo no sería racional si digo que en realidad tengo idea para dónde va a evolucionar. Creo que un poco en algunos empieza a generar cierto temor esta autosuficiencia. Pero la verdad que hay límites de todo eso. La primer límite es lo que llamaríamos, o que en alguna época denominábamos la propiedad intelectual. El día pasado estaba escuchando un especialista en tecnología que desarrollan software con inteligencia artificial. Y dice, bueno, en realidad para poder desarrollar un software sobre inteligencia artificial yo lo tengo que alimentar de una serie de otros programas para que él aprenda cómo se hace un programa. Ahora, si yo le enseño todo eso y ya le enseño cómo hacer el programa, probablemente si le pido 2 veces lo mismo, probablemente me haga 2 programas diferentes, porque precisamente de ahí está la diferencia con la inteligencia artificial. Y es probable que yo esté revelando ahí secretos profesionales que me interesa por el mantenimiento del know-how, que no me interesa que sea parte de la comunidad, porque cuando yo pongo los datos dentro de la inteligencia artificial, también lo estoy compartiendo, ¿no? Es como el escritor que dice, bueno, no importa, yo voy a sacar un libro hecho por inteligencia artificial. Sí, pero cuidado, porque no solo va a tener la información de él, sino todo lo demás. Y vamos a suponer que él ponga una idea brillante ahí adentro, ahora empieza a ser casi un contenido común, digamos, que ya podría ser aplicado por otros. Con lo cual quiero decir que
la inteligencia artificial nos va a permitir, de alguna manera, creo, vivir bien a todos, o vivir mejor a todos, digamos, ¿no? Es como cuando dejamos la regla de cálculo o los cálculos a mano y pasamos a que una calculadora nos haga los resultados. Ese paso es la que nosotros ya no tenemos ninguna necesidad de saber qué son las tablas de Howell, la mencionó Eduardo cuando decía los logaritmos, porque no tiene ningún sentido y por hoy lo hacen una calculadora en 2 minutos y yo no voy a perder tiempo en eso. De la misma manera vamos a ir relegando. Ahora, volvamos a nuestro tema del empleo y nuestro tema porque este es el tema. Esta mirada de futuro no nos tiene que hacer perder la mirada del presente, digamos, ¿no? Y hoy por hoy hay mucho espacio, todas las empresas, acabo de venir de 2 o 3 eventos empresarios muy grandes, de distintos tipos de empresas, todas tienen planes de crecimiento para este año, de empleo y para el año que viene y que las exportaciones, con lo cual, en realidad, aprovechemos las olas cuando se producen, ¿no? Y mientras tanto vamos pensando que es el futuro, pero hoy esta ola existe y es real. Sigo siendo abogado del diablo. Dale. Termina esta charla y vienen 2 secretarias de educación de municipios que están haciendo proyectos muy interesantes. Sin embargo, sabemos que los resultados de las pruebas estandarizadas dicen que los chicos de 8 años, los que están en tercer grado o en el tercer año del primer ciclo del EGB, tienen grandes problemas para la lectocomprensión y la fluidez lectora. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cosas, pero la formación de los chicos no puede llegar a la tecnología si no saben leer. Y la UNESCO, no fue ONU, fue UNESCO, sacó un reporte el año pasado diciendo, ojo con la inteligencia artificial, porque lo que va a hacer es aumentar la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados. ¿Cómo nos afecta todo eso a nosotros? ¿Cómo afecta la educación? ¿Cómo afecta el empleo? Estando en una situación, en un país donde hoy el contexto de educación es tan desafiante. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, el gran desafío es que esto no genere una brecha más grande entre los que detenten el conocimiento y los que queden excluidos, definitivamente. Y en esto se trata, en tratar de buscar de que todo el mundo tenga al menos las habilidades básicas, así como antes decíamos, que sepa leer. Antes no, hoy. Porque esto que la realidad es que no comprenden un texto o que no pueden hacer una regla de 3 simple, es una realidad muy cotidiana que uno la ve en la escuela primaria y en la escuela secundaria. El ingreso, cuando hacemos a veces en alguna universidad ingreso, los chicos no saben comprender un texto y no lo pueden poner y esto es para el mundo laboral ni hablar, porque en el mundo laboral viene alguien que le va a explicar algo y él no va a poder comprender lo que le está explicando, sobre todo si es leído, no hablado, ¿no? No va a poderlo, no lo va a poder convertir en algo, en este caso un software o lo que sea. Ahora, definitivamente ese es el riesgo. Ahora, si nosotros no masificamos ese tipo de conocimiento, resulta ser que cada vez nos va a quedar más lejos esa brecha, ¿sí? Nos va a quedar más allá. Lo que nosotros tenemos que utilizar inteligentemente, valga la redundancia, la inteligencia artificial, para masificar, no para excluir. Tenemos que buscar cómo la inteligencia artificial de alguna manera cambia. Ahora, mi preocupación es la velocidad, porque la verdad es que lo hemos archidiscutido, digamos, seguimos con un modelo educativo que todavía discute cosas que han quedado perimidas ya en el tiempo y que está atado, ¿no? Bueno, pero esto tiene que estar certificado tiene que tener la aprobación tiene que tener una regulación por tal cosa, y uno dice, ¿sabe qué? Esto lo pasa por encima, esta ola del tsunami lo pasa por encima. Miren, yo le voy a decir desde el punto de vista de las industrias tecnológicas, sobre todo las que hacen hoy software, ese tipo de cosas, jamás nadie le pide un título, salvo para algunos cargos muy puntuales, a nadie, ¿no? El tipo puede haber sido doctor en informática, está perfecto y te felicitamos, pero en realidad ese título no lo habilita si no sabe. Es decir, un ingeniero que egresó con 4 no entra a trabajar. ¿De acuerdo? Aunque tenga el título y lo cuelgue en la pared, no entra a trabajar. Entonces, tenemos que entender de que hay regulación y cosas que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para enseñar, agregar estos conocimientos
Y por supuesto darle niveles de certificación, no estoy en contra de las certificaciones, pero esas certificaciones tienen que ser consecuentes con los niveles de conocimiento que van obteniendo y sobre todo masificar. Si no masificamos el estudio en este tipo de cosas y se van a quedar cada vez más obreros industriales, gente que tenga habilidades básicas en un lado y después van a estar los que van a estar hablando, como pasa hoy, hoy pasa, es decir, que tenemos una serie de personas que se mueven en este mundo tecnológico que parece que están jugando en otro campeonato distinto a los que están trabajando acá, ¿no? Carlos, le hago la última pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado. En esa dicotomía entre mundo del empleo y mundo de la educación, ¿dónde está el desarrollo? ¿Cómo se hace un equilibrio entre se desarrolla un país con la educación, se desarrolla un país con trabajo? Es que el trabajo del futuro, el trabajo del presente, si no tiene educación, no existe. Digamos, antiguamente una persona podía ser un buen herrero y con eso tenía trabajo. Hoy podrá ser un buen herrero y será un artesano, pero no va a ser un exitoso operario o supervisor o gerente de una empresa. Para hacer eso va a tener que tener habilidades que se lo van a tener que dar los centros de estudio o él estudiando de alguna manera. La educación y el trabajo hoy cada día está más ligado. Nunca como antes el trabajo tiene que ver con la educación, porque nuevamente ya no se trata solamente de saber leer y escribir, sino tener las habilidades que son requeridas para el siglo XXI. Gerardo de la Paulera estuvo aquí el sábado y decía, yo haría un ministerio de educación y trabajo, los uniría uno solo. Sí, yo haría un ministerio del conocimiento, que es básicamente lo mismo. Porque en realidad... Nos regaló el título de la entrevista, me parece. Tal cual. Porque, y este es el último tema, que yo diría, el gran chiste de todo esto es que el proceso educativo no termina con la universidad, ni siquiera con un curso, es permanente. En el mundo tecnológico la persona va a tener que estar aprendiendo. Yo, con los años que tengo, sigo aprendiendo todos los días cosas nuevas. Así que cuidado con los formatos. Antes yo tenía que hacer primaria, secundaria, terciaria o universidad, posgrado si me daba el cuero, doctorado si me quería especializar en algo y luego salía a trabajar. Hoy no es así, hoy tengo que estudiar hasta los 70. Carlos Palotti, muchas gracias por habernos vuelto a acompañar como año a año aquí en el auditorio de TICMAS. Gracias, es un placer estar siempre acá.